también. Pero era complicado. Filosofía es bien complicado, ¿no? Porque siempre falta esta cuestión, creo que pedagógica, de... de sí, como que de aterrizar un poquito las cosas que están súper elevadas, ¿no? Sí, es como que también, ¿cuál quieres que sea tu público objetivo, no? Claro. Si te pregunto a ti, digamos, Ujú. ni pe idea, ¿cuál sería tu público objetivo? La verdad es que no lo había pensado tampoco. O sea, en realidad era una cuestión de abordar todos los temas desde la ignorancia y dar como que hacer más popular, si quieres, la posición de ignorante. No, no sé si lo estoy diciendo bien. Suena mal, porque, claro, ignorante es como también un insulto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, al decirte hacer más normal la posición de ignorante, quiero decir, es como que, a ver, entendamos, no solo los jóvenes, sino cualquier persona, como que hay muchas cosas que ignoramos y deberíamos tener más cuidado al momento de aseverar cualquier cosa que aseveramos. Desde un ámbito, desde cualquier ámbito, pero el ámbito que creo que más nos compete como bolivianos es el ámbito político, yo te diría. Uy, ¿No es cierto? Porque hay un hablamos desde, raigambre terrible. porque hablamos desde muchas certezas, desde la política, y es... Pues es complicado porque en realidad no sabes si sabes lo que estás diciendo, ¿no? En estas elecciones mucho de eso ha calado, pues. Ujú. Es decir, solo para hacerlo cortito, no ampliarnos mucho en esto, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Sí. Hay capas psicológicas, ideológicas, idiosincráticas. Ujú. Había uno de estos asesores, el Walter Chávez, no sé si has escuchado de él, No, ni idea. que era como el Rasputín de los masistas, detrás de Linera y todos estos. Así que era mago o qué. No, en el sentido de que era el poder tras el poder. Ya. Wow, Era un no. Maquiavelo, digamos, un gran Ujú. Maquiavelo. Y él tiene una de sus... Así, un taller que lo invitan y dice, yo soy excelente dañando a las personas en la estrategia política. Ya. Pero a pesar de ello, lo que yo sí sé es lo que estos otros no saben, que son los demás asesores, que es cuál es el perfil de tipo de líder que los bolivianos buscan. Lean la pedagogía, justamente, de Ujú. Franz Tamayo y Ya. de otros, que muchos, siendo bolivianos, no la conocemos. Él es No. peruano. Ya. Y dice, ¿qué necesita Bolivia? O cuál es el perfil de lo que la gente parece decir que quiere. Ujú. Un líder fuerte, Ya. que tome decisiones, que le meta nomás, Ujú. Sí. que obviamente sea popular, de algún modo, Ujú. y que represente, obviamente, esa especie de mestizaje, ¿no? Claro. El Lara, por ejemplo, desde mi punto de vista, Qué ¿en qué fuerte. se parece al Evo? Es que, un poco siguiendo a Maquiavelo, es, Ujú. para ponerlo así, es un príncipe Ujú. nacido del pueblo, encumbrado por el pueblo. Ujú. Ahora, ¿cuál es la idiosincrasia desde mi punto de vista? Ese reengambre de que el Estado siempre va a ser el papá Estado, ¿no? Te va a dar. Ahora que ha emergido igual con el tema de Sudamérica del liberalismo como ideología, Sí. es mucho más interesante, ¿no? Porque Ujú. ahí se quiere plantear otro tipo de concepción del Estado, pero para el boliviano creo que siempre es el Estado es como el regente del país, ¿no? Ya. Que tiene que ordenar, el que tiene que darte y demás. Imagínate justamente eso con ideas liberales y demás. Y que no estén cerca a la gente, ¿no? Y creo que lo último, esto de las manifestaciones de los de Libre y demás. Ujú. Del fraude. Y creo que para los que hayan votado, ¿no? Ujú. Sí puede llegar a doler en el sentido de frustrarse, Ujú. pero luego va hacia el tema de querer darle una catarsis a su furia, Ujú. porque no hay una aceptación de la realidad. Creo que la realidad boliviana, la realidad social, sociogeográfica, económica y cultural, Ujú. nos demuestra nomás que hay una mayoría, históricamente hablando, por el siglo XX y demás, de gente que busca este tipo de liderazgos, que ha asumido ese paradigma de que el Estado es esto. Ya. Imagina tú tratar de cambiar eso
generacionalmente, históricamente, porque a veces ni siquiera se habla, ¿no? Ujú. Siempre está el Estado, te tiene que dar esto. Y en algunas charlas de café igual, es que si el Estado promocionaría la Sí, cultura, sí, sí, o sea, sí. toda es responsabilidad del Estado, Sí. sin saber quiénes son, porque es un grupo de personas Ujú. que te dé las soluciones. Mm. No hay ese espíritu más liberal realmente, ¿no? De a ver qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya. para un poco inclusive dejar de lado al Estado. Ujú. Y porque ha calado un poco también lo del Rodrigo, ¿no? Un sociólogo decía, son como eslóganes vacíos. Ya. Capitalismo para todos. Ujú. ¿Qué es? 50-50. Estado tranca. Ya. Tienes esos tres Ujú. facilísimos, ¿no? Ya. A cualquiera se le queda. Pero que no explican nada en el No fondo. explica nada en el fondo. Pero como eslóganes hay como Sirven. que una cierta proximidad de una idea Ujú. que gusta, ¿no? Es como Ujú. Coca-Cola, digamos, una Sí, marca. Coca-Cola gratis. Algo Más así. o menos O sea, así. decir algo así, ¿no? O refrescate con Coca-Cola. O Ya. te refrescarás con Coca-Cola. Ya. Pero que ahora tendrá que explicarlo. Ujú. No lo va a poder explicar porque es un eslogan, ¿no? Claro, y No es un aparte, concepto. sí, no, aparte falta que llegue al poder y decir como no, lo que nos han dejado estaba peor de lo que pensábamos. Obvio que va a Es, decir. sí. Hija. Yo te cuento que justo, es más, ya, ¿sabes qué? Empecemos el episodio de una vez. Sí. Te invito un poquito de café. Sí, por favor. Solo para terminar, ya, sin presentaciones. Voy a empezar con el podcast desde aquí. Solo para terminar, si quieres, con este tema de la política. Yo te cuento que me leí el libro, se llama Política en el siglo XX. Vaya. Libro malazo. Les digo, no lo compré. Muy bien brandeado porque es una tapa roja. Es política en el siglo XX. Es una mano, así como esta mano que se utiliza sobre todo en la izquierda, ¿verdad? Sí, creo que es en la izquierda, con un celular. Y los dos autores son los asesores de... Bueno, eran tal vez los asesores de Tuto. Parece interesante, pero era un libro malazo. Era un libro de un pastiche de varias cosas. Todo el tiempo mencionaba a Yuval Harari. Todo el tiempo mencionaban a Carl Sagan. Y copy-pega de varias cosas que yo decía, ¿y en qué momento me estás explicando qué es la política, no? Pero... Tenía algunas cosas interesantes y justamente no sé a qué quería llegar. Quería llegar a la cuestión de que el marketing político ya es un hecho. O sea, ya es... no es algo que es opcional para algunos candidatos y para otros no, sino es algo que se tiene que tener de base porque si no, lo siento, no vas a llegar a ningún lado. Pero... no me acuerdo. En una época de frases cortas Uh-huh. y consumo de tiempo cortísimo, Ujú. eso queda, ¿no? Claro. Esos tres eslóganes que te digo pueden quedar en todos los estratos Ujú. sociales. Sí. En cambio, si alguna vez escuchas algún discurso del Quiroga Santa Cruz, ¿Ya? hay una entrevista en televisión boliviana que le hacen excelente. Uh-huh. Yo discrepo con muchas de esas ideas, pero como orador, como persona con un conocimiento profundo y amplio de las temáticas del país, Uh-huh. comparativamente hablando con la calaña que tenemos de políticos, Claro. una distancia enorme. Claro, un tipo preparado, ¿no? Exacto. Pero de lo que él hubiese podido decir que es extenso, no lo va a condensar pues en 3 eslóganes. Claro. Es un argumento extenso, otro Ujú. tipo de justamente política. Era una Ujú. propaganda en la calle. Ahora sí, como tú dices, concuerdo, es el marketing. Un fuerte pilar para realmente Sí. la nueva política, digamos. Sí, y mira, y si quieres nos agarramos de acá porque está hecho para un tipo de personas que somos la gran mayoría que tenemos o vivimos muy apurados o no tenemos mucho tiempo para dedicarnos 50 horas a tratar de entender una cosa, ni siquiera 50 horas, 1 hora para tratar de entender una cosa. Yo te lo digo porque yo veo... Vamos a hablar ahorita de inteligencia artificial, ¿no? Desde el punto de vista donde yo lo veo, es mucho desde la educación. ¿Por qué? Yo te he dicho, yo lo utilizo. También veo que muchos de mis alumnos lo utilizan. Si no es... No, yo creo que todos lo utilizan. Pero el problema es que no hay ya esta capacidad de atención. Porque te digo, les pongo una diapositiva, ni siquiera así cargada. Es una imagen, mitad de diapositiva es una imagen y mitad de diapositiva son letras. Y deben ser así 5 líneas, te diré. Y les pregunto algo que acaban de leer así. Le digo, a ver, ayúdame a leer. ¿Qué acabas de decir?
No tengo idea. O sea, no sé. No sé. ¿De qué? Y yo digo, pero a ver, ¿de qué estábamos hablando? No sé, algo de marketing. Ay, Dios, y es como, está ahí, ni siquiera te lo he cambiado, está ahí. Y es como, claro, sí, claro, por supuesto. Y digo, bueno, sí, es que lo tienen todo. No sé, se está facilitando mucho la cuestión intelectual, creo, ¿no? Antes, bueno, en mi generación era la cuestión del Google, ¿no? Era todo lo ves en Google y todo lo copias y pegas en Google. Y sí, puede ser, hasta algún punto era verdad. Pero ahora te lo hace la IA. Ni siquiera tienes que copiar y pegar, exportámelo a Word, listo, ya está, gracias. No sé si se dan el tiempo para revisarlo. Y no siento que sea un malestar de una cuestión de los alumnos, sino de una generación, ya ni siquiera te dijeron una generación, un montón de gente. Yo lo veo en mis tíos, Sí. no sé si en mis abuelos, ¿no? Pero en mis tíos, en compañeros míos y ahora en una generación más abajo que no podemos prestar atención a algo por mucho tiempo. Eso incluso lo vería como un tema de, siendo extremista, salud pública, ¿no? De salud mental, en el sentido de mucho de tu desarrollo y desempeño va a tener que ver con tus facultades también intelectuales, Sí. cómo vas a vivir también. Entonces, es algo igual que podemos justamente tocar ahora. Uh-huh. Ahora, no sé si escuchas un pequeño ruidito de fondo o... Sí, como una llanta. Sí. Es aquí abajo, hay un circo, un parque de... es un circo. Lo que he visto. Sí, ¿Es eso? entonces, no sé qué es, pero ahorita está tranqui, te lo juro que está tranqui porque... no, yo pensé es como que era de acá. utilizan una llanta para frenar y suena como si estuviera frenando un auto. Es horrible. La montaña rusa. Sí, igual. Salud mental. Así Pero ya, es. Cristian. Oye, bienvenido de vuelta. Comencemos otra vez. Ahora sí, comencemos con el capítulo. Salud. Salud. Bienvenido Gracias. de vuelta. Sabes que aquí estás en tu casa. Gracias por armar esta entrevista. Creo que es algo muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Queremos hablar sobre IA, inteligencia artificial y filosofía, ¿no? Lo interesante es que tú me habías mandado... a ver, hago una pequeña previa. Estás escribiendo un libro... No, perdón. Has colaborado en un capítulo de un libro sobre Wittgenstein. ¿Así se pronuncia? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Es un libro sobre filosofía de Wittgenstein o cómo es la cosa? Primero, gracias, Joaquín, por el espacio, porque es importante el debate público, como comentábamos un poco antes de empezar, la importancia de ver este tipo de reflexiones, por ahí cosas del espíritu, si tú quieres, una época de la rapidez, de manera un poco lenta, pero que inclusive pueden llevarnos a estas temáticas que, como también te adelantaba, inclusive en un extremo pueden ser de salud pública. ¿Cómo va el tema del desarrollo de nuestras facultades intelectuales ante las tecnologías? En eso, este libro, en el cual he colaborado como coautor en un capítulo sobre justamente filosofía del lenguaje de Wittgenstein y los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, tiene que ver con una colección, ¿no?, que está haciendo la Universidad Central del Ecuador, con una serie de filósofos importantes y clásicos. Entonces es ver a la luz de nuestra contemporaneidad las ideas filosóficas de grandes filósofos y en este caso Wittgenstein. Hay un conjunto de temáticas alrededor de cómo veríamos los conceptos y las reflexiones de Wittgenstein en nuestra época. Y pues bueno, como parte de mi interés y una de las áreas específicas en las que trabajo, que es la filosofía de la tecnología, y dentro de ellas la IA, justamente correlacionaba esto, ¿no? Algunas ideas y conceptos de Wittgenstein que nos puedan ayudar a clarificar un poco este fenómeno tecnológico de hoy en día que es la IA. Ok. Me habías mandado 3 preguntas sobre las cuales podemos empezar a hacer un poquito el debate, ¿no? No sé si vale la pena, yo diría así como que empezar a marcar territorio sobre qué es la IA. Porque la primera pregunta que me has mandado es qué tendría que ver
¿qué tiene que ver o en común la IA y la filosofía? Y ahí te va. La sorpresa es que yo le pregunté las 3 preguntas a ChatGPT, y no solo a ChatGPT, sino a DeepSeek. Ajá. Son preguntas, DeepSeek un poquito más elaborado. ChatGPT no tanto, o sea, como se va a lo tranqui. ¿Quieres comenzar? Si quieres que comience leyéndote las respuestas, o comenzamos hablando un poquito sobre qué es la IA. Comencemos hablando porque siempre hay una preeminencia humana. Ya. Entonces vamos a contrastar con los resultados que te salieron. Ok, buenazo. Bueno, mira, la IA, ¿por qué de algún modo me lleva a interesar? O hay el punto de inflexión en el cual de algún modo se conectan filosofía e IA. Uh-huh. Es un poco por esta curiosidad contemporánea, en este caso con una área disciplinar de la filosofía no tan antigua, que es la filosofía de la tecnología, Yeah. y con mi curiosidad latente y muy antigua de voy a llamarlo así, el problema de la mente. Okay. La mente y la materia. Uh-huh. Bueno, entonces la IA funge ahí como un elemento catalizador de muchas reflexiones. Okay. Puntualmente, para no alargarnos en la parte histórica, la IA no es un fenómeno reciente, ¿no? En el siglo pasado, más o menos en los 50, es cuando se genera una conferencia muy importante, uh-huh, que es la conferencia de Dortmund, uh-huh, donde asisten varios expertos en el área de la tecnología, la ciencia, la matemática, la lógica. McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Simon. ¿Me estás hablando de en científicos? Ese caso eran científicos, yeah, de la, vamos a llamarlo en este caso, de la computación. Herbert Simon era un polímata, yeah, en varias esferas, ¿no? Y algún otro más de ese calibre. Entonces, y aquí está como anécdota, ¿no? El por qué IA. Uh-huh. Se dice que McCarthy, uno de los impulsores de esta conferencia, para un poco diferenciarse de lo que en ese momento tenía un poco más de auge, que era la teoría cibernética, uh-huh, que luego dio cabida a la teoría de sistemas y demás. Otro científico y matemático eminente, que era Norbert Wiener, estaba liderando esa rama de la investigación para diferenciarse entonces de esa rama de la investigación y cosas muy humanas, tratar de recibir un poco de financiamiento, yeah, claro, para su proyecto. Dice, ¿qué le puedo llamar? Creo que había probado con algunos nombres un poco técnicos, ¿no? Como yeah, en esta película de Steve Jobs, cuando están en el auto, Steve Jobs y Wozniak le dicen, no le vayas a poner ningún nombre como que super automatrón, etcétera, hay que cambiarle. Okay. Y entonces le ocurre inteligencia artificial, un poco para diferenciarse incluso de la cibernética. Okay. Y entonces ahí empieza ya con esa idea base todo el conjunto de las posibilidades de desarrollar un sistema, una tecnología tal que pueda hacer la mayoría de las actividades cognitivas del ser humano, para ponerle un hito. Porque inclusive en otras charlas que comentábamos hay otros investigadores que tratan de rastrear intentos, ¿no?, de una posible mente artificial, uh-huh, incluso desde la época de los griegos, yeah, o hace muchos siglos atrás, en fenómenos como el golem en la cultura judía, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que un anhelo por ahí subyacente, yeah, de crear una mente artificial. Okay. Entonces ahí el tema, como lo menciona también luego McCarthy ya en otros artículos de madurez, la IA tiene mucho en común con la filosofía porque trata temas como el de la naturaleza de la conciencia, por ejemplo. Okay. Uh-huh. ¿Qué es la conciencia? O sea, uh-huh, solo los seres vivos tienen conciencia porque es natural o naturalizada o original, uh-huh, o por ahí inclusive llegando hasta Platón, forma parte de un otro reino. Ya, claro, ya te entendí. Y hay una división desde un punto de vista filosófico dual, ¿no? El espíritu y la materia son cosas diferentes, pero están relacionadas. Uh-huh. Y la IA trata de construir una mente, en el fondo, según
muchos de estos que he mencionado. Minsky, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, ese es un tema en común, la conciencia. ¿Qué es una mente y si se puede construir? Luego estaría el tema de inclusive el libre albedrío. Uh-huh. Supongamos que construimos una mente Uh-huh. artificial. ¿Va a tener libre albedrío? Libre albedrío sería esta capacidad de poder elegir por sí mismo cualquier cosa. Poder elegir entre A y B, ¿así? Así es. E incluso a partir de la nada, con solo encenderla, pongo un poco ese ejemplo en el capítulo del libro, Uh-huh. poder generar de manera espontánea entre comillas, su propia instrucción, ¿no? Pero ahí entras en una especie de bucle. Ya. O sea, volviendo. Si enciendes el sistema X que tiene Uh-huh. un software de IA, solo lo prendes, pero Uh-huh. no le pones como a estos modelos de lenguaje y chatbots una instrucción. Claro. Solo lo dejas prendido. Uh-huh. Entonces, por sí misma, esa tecnología será capaz de generar alguna cosa. Uh-huh. Puede ser algo como Sora o imágenes como Dalí o simplemente O un empezar a párrafo. escribir. O empezar a escribir. Lo que sea. Lo que sea. Pero yo ahí cuestiono eso en el sentido de que ya habrías prefigurado antes eso en la misma tecnología. Claro. Estás programado para hacer lo que tú quieras. Exacto. Pero hay un tema ahí, justamente, ¿cuál va a ser el punto en el cual podamos afirmar que existirá o no libre albedrío en una IA? Y por tanto, si existirá conciencia. Uh-huh. Y el otro tema es lo de la ética, ¿no? Ya. ¿Hacia qué derroteros nos puede llevar la IA? Okay. ¿Bajo qué presupuestos, bajo qué marco moral se puede manejar? Porque es programado, entonces va a ser bajo el marco moral de quien lo programe. De alguien, sí. Por ahí en los que acabas de sacar mira, lo que acabas de sacar haciéndolo bien simple es Oriente versus Occidente. La verdad. Por eso quería ver, a ver qué ¿Confucio onda. o Sócrates? Ya, sí, a ver qué nos dice. Bueno, Sócrates nos dice algo tranquilito. A ver. Comencemos con ChatGPT, que es el común que todos conocemos. Aparte, lo que me encanta de ChatGPT es que te da estos como... Ya te da un formato, porque esto lo copié y lo pegué. Estructurado. Sí. DeepSeek le falta un poquito, pero mira, ChatGPT al punto. ¿Qué tendría que ver o en común la IA y la filosofía? La inteligencia artificial y la filosofía comparten una preocupación fundamental. Eso me parece impresionante. ¿Cómo comparten una preocupación? Eso me encantó porque es como... O sea, ¿se preocupa la IA? Va. Igual me voy, ¿no? ¿Cuál es la preocupación? Comprender la naturaleza de la inteligencia, la mente y el conocimiento. Desde la filosofía antigua, los pensadores han tratado de responder preguntas como ¿qué significa pensar? ¿Podemos conocer sin tener conciencia? Se me hace una pregunta muy rara. ¿Qué distingue a un ser humano de una máquina? Dice, la IA intenta reproducir o simular procesos mentales, razonamiento, aprendizaje, lenguaje, que la filosofía lleva siglos intentando entender. Por eso, ambas disciplinas se cruzan en temas como lógica, ética, conciencia y la naturaleza del conocimiento, epistemología, ¿no? En síntesis, la IA busca hacer lo que la filosofía ha tratado de entender. La IA busca hacer lo que la filosofía ha tratado de entender. O sea, aquí te está poniendo como que, ok, la filosofía estudia estas cosas, nosotros lo estamos haciendo, no sé cómo, ¿no? Creo que es lo que te dice. Sí. ¿Y de dónde saca todo eso? Del conjunto de cosas que han creado los humanos, ¿no? Yeah. Su base de conocimientos, la de la IA, es todo lo escrito por los humanos y que se ha subido a internet. Claro. Por ahí me está plagiando, inclusive. Un ratito, vamos a ver. Según el filósofo, sí, ¿no? Pues, oye, claro. Eso te iba a decir. ¿Qué tantos permisos tendrá ChatGPT como DeepSeek? Porque, claro, es un buscador... A lo que yo pienso que es un buscador mucho más inteligente y que te lo estructura, digamos, a pedido, ¿no? La información que tú le pides. Pero... Bueno, yo te lo digo desde mi experiencia. En una primera etapa yo le pedía cosas. Como que, búscame esto, explícame esto, por qué pasa esto, ¿no? Pero lo que yo te contaba antes de empezar a grabar es que, por ejemplo, yo para lo que más lo uso es para complejizar cosas que ya tengo.
¿Por qué? Porque yo doy clases, entonces tengo casos de resolución, sobre todo de negociación o de empresa. Entonces, con el tiempo se van haciendo comunes y yo quiero complejizarlos porque incluso veo que mis alumnos ya ven muy rápido cómo salir de eso, ¿no? Y digo, a ver, vamos a ver cómo podemos complejizar esto un poco más. Entonces, yo le pido que me lo complejice y me parece impresionante cómo puede darme más variables para complejizar un caso. Tenía un caso de un lobby, por ejemplo, lobby para negociar entre empresa y Estado. Y era solo un caso así sencillo y me metió factores como que de presupuesto, como de, ya me lo hizo el lobby internacional, lo hacer que sea un país de Canadá que quiere entrar al Perú con una minera. Y es como que, aparte te dice cosas como que no se está inventando, o sea, esto puede ser real, esto puede pasar. O sea, me parece bien, bien interesante todo eso. ¿Leemos DeepSeek? Vamos por DeepSeek y ahí vamos a llegar un poco seguramente a la parte operativa de cómo es que llega a salirte esos resultados. A ver, ¿qué dice DeepSeek? ¿Qué tendrían en común que ver la IA con la filosofía? A primera vista, la IA, especialmente en su faceta más técnica y de ingeniería, entre paréntesis, y la filosofía podrían parecer mundos opuestos. Uno se preocupa de códigos, datos y algoritmos y otro de conceptos abstractos, ética y el sentido de la existencia, ¿no? Sin embargo, están profundamente entrelazadas. De hecho, la IA es, en esencia, filosofía implementada. Le aumentó la apuesta, DeepSeek, como que, ¿cómo la ves? A ver, aquí me lanza un montón de preguntas, pero sus puntos en común son numerosos. Y me enumera los puntos. El primero, la pregunta por la inteligencia y la conciencia. Esta es la más obvia. La filosofía lleva siglos preguntándose qué es la mente, qué es la inteligencia, qué es la conciencia. La IA es el intento práctico de recrear, al menos en parte, al menos una parte de eso, la inteligencia, te pone entre paréntesis, en una máquina. Cada avance en IA nos fuerza a refinar nuestras definiciones filosóficas. Eso me parece interesante, creo. A ver, segundo punto, la búsqueda del conocimiento, epistemología. La filosofía estudia cómo adquirimos, justificamos y creemos en el conocimiento. Los sistemas de IA, especialmente los modelos de aprendizaje automático, son, en el fondo, máquinas epistémicas. Nos obligan a preguntarnos cómo sabe un modelo lo que sabe. ¿Es su saber equivalente al nuestro? ¿Podemos confiar en el conocimiento generado por una estadística compleja? Te da uno de, ya, 2 puntos más, lógica y razonamiento, y uno de ética. ¿Quieres que te los lea también? ¿O ya con esto? Dale a ver el de ética. Sí, ¿no? A ver, otro punto que tienen en común sería la ética, moralidad y acción. La filosofía pregunta, ¿qué debo hacer la IA al tomar decisiones que afectan a las personas? Entre paréntesis, conceder un crédito, recomendar una sentencia, conducir un coche, entre paréntesis, está realizando acciones que tienen consecuencias morales. No se puede separar la funcionalidad de la IA de la ética de sus acciones. No se puede separar la funcionalidad de la IA de la ética de sus acciones. Esto medio que no lo entendí muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, hay cosas interesantes justamente para precisar. Creo que la mayoría de las personas que tienen acceso a las tecnologías de algún modo ya han usado de uno u otro modo uno de estos modelos. Podemos abordarlo de la siguiente manera para tratar de aclarar algunos puntos desde lo que sería este enfoque un poco de la filosofía de la tecnología. Y por ahí lleva simplemente igual a replantear nuestros propios razonamientos sobre este fenómeno que tenemos delante ahora, ¿no? Cuando nos sentamos y empezamos a hacer preguntas. No olvidemos que estamos también, desde mi punto de vista, antropomorfizando al objeto, ¿no? No. Y a lo mejor hay gente que, a lo mejor tú y yo, no sé, ¿tú lo usas? ¿Tú usas la IA, ChatGPT? Yo uso diferentes modelos de esos y son muy útiles a la manera de productividad, por ejemplo, en el trabajo, y como puede ser como un buscador mucho más específico, pero es como una herramienta creativa, donde el ser humano tiene una preeminencia creativa. Sí, exacto. Bueno, voy a hacer propaganda igual, aprovechando el espacio.
en un libro que también salió recientemente con una universidad de España, también colaboré con un capítulo. Ujú. El libro habla sobre tecnofilosofía y le llama así, ¿no? Y inteligencia artificial dentro de eso, y ahí colaboro con un capítulo sobre la preeminencia creativa humana, ¿no? Ujú. Siempre existe el germen de la facultad de conocer del ser humano para que un objeto tal o una herramienta tecnológica tal como la IA realmente funcione, ¿no? No hay una Claro. suplencia. Yo le llamo, no hay una igualdad conmutativa, ¿no? No es Ujú. que va a empezar la IA y luego Ujú. nosotros vamos a replicar como logros Claro. estocásticos. Sí. Bueno, aprovechando ese Ujú. espacio de de propaganda, ahora volvemos con esto que era las formas de uso. Y dentro de esas formas de uso, cada ser humano le estará dando algún protocolo diferente, ¿no? Claro. Lo que iba mencionando es que estamos antropomorfizando bastante estas herramientas, que es común, ¿no? Y ahí entra la condición humana. Sí. Por favor, ¿qué piensas de Sí. Sócrates? Te lo tengo. Gracias. Gracias. Ahora, por una cuestión, tal vez si tú quieres, no sé si es un extremo, pero es como que delimitar en el tema Ujú. epistemológico de dónde es realmente el conocimiento. Y como herramienta de conocimiento, bueno, yo en las formas en que la uso es simplemente generar este archivo o esta herramienta combinando esta tabla con esta otra tabla, Claro. ¿no? Sí. Al punto, la instrucción. Yo igual. Aparte a mí, sí, yo no sé si está bien que lo digas, es como si fuera un ayudante. Entonces, si de repente tengo que escribir un informe, es como que, a ver, ¿cuál es el orden de un informe? Entonces le digo, a ver, escribe un informe de esto y esto y esto, me lo da y yo lo edito y es como, no, acá tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto. Nunca he dejado así algo como que, sí, listo, gracias, chao, ¿no? Creo que le pasó a un diputado no sé dónde que no ve, estaba leyendo y ¿Sí? gracias. Sí, no sé, creo que fue, no sé si fue en Ecuador o en México que una propuesta de ley estaba así como que súper entusiasmado en lo que estaba contando y como que si no dejaremos de ser seres humanos. ¿Te gustó lo que te escribí? ¿Quieres que te ponga algo más? Así como que, porque al final siempre te da como que una recomendación, ¿no? O sea, ¿te gustó? O sea, ¿está bien? ¿O quieres que te haga un imprimible, diapositiva, lo que sea? Y es como que lo leyó eso y se quedó como... Pero el otro Claro. no estaba enterado, así como que... No sé qué pasó. Le faltó haber leído cuando le dice, ¿no? Ahora puedes presentar esto en la asamblea. Sí, estás listo para dar tu conferencia. Fatal. No, yo te lo decía porque yo creo que hay gente, lo he visto en realidad, no de conocidos cercanos, pero de conocidos que me dicen, hay gente que ya, o sea, piensa que ChatGPT es su amigo y le pide cosas como que me acompañas a ver tal episodio conmigo y es como que, bueno, Ex Machina, ¿sabes? ¿Has visto la película de Ex Machina? No, me dicen que es muy buena. Es que tienes que verla totalmente. Yo por eso, como que de repente, cuando vi la película, me empecé a interesar en ChatGPT y en la IA, porque al principio era como que, no entiendo para qué sirve. Todos me decían, dale. La vi y dije, vamos a ver si es cierto. Básicamente es una inteligencia artificial, ¿no? Es la curiosidad humana, ¿no? Y dentro de la curiosidad humana está la vastedad de qué tipos de comportamientos van a tener este grupo de seres humanos. Ajá. Que tienen tales características con este otro. Uh-huh. Inclusive, como decía al principio, puede ser en extremo, que no es tan extremo porque es real, un tema de salud pública, en el tema de mental, ¿no? Han habido casos en los cuales se aduce que algunos adolescentes han sido guiados por este tipo de herramientas para llegar hasta el suicidio. Okay. Y ha pasado de ese modo. Uno ya, pero es inofensivo y demás. Es que hay que conocer la condición humana para saber qué tan locos somos. Claro, sí, total. Por decirlo de algún modo gracioso, para llegar a determinada situación. Somos animales inteligentes, pero que estamos enrevesados, y no estamos conformados por algoritmos, ¿no? Ni por probabilidades dentro de nuestra mente y nuestra conciencia que tienen además una interrelación con nuestro cuerpo. No somos mente pura. Entonces, todo ese tipo de configuraciones, pues, es una hipercomplejidad. El ser humano
y obviamente de ahí no se sabe qué se puede esperar. Por eso es importante el debate en torno a, por ejemplo, podríamos dividirlo así, en 3 grandes ejes. Ujú. Lo que en filosofía se llama lo ontológico, ¿no? Que es la realidad del ente en cuanto a ente, es decir, ¿cuál es la realidad concreta de la IA? Es un tipo de ficción, está separada, vive en un mundo aparte, forma parte de la realidad. Ujú. ¿Cuál es su basamento o como se le denomina también, cuál es su sustrato? Ya. Es decir, cuál es la parte física que soporta el que funcione la IA. A partir de ahí podremos decir, no, la IA funciona en la nube. Ya. ¿Qué es la nube? Podemos ir causalmente hasta llegar a este punto de vista que es materialista, que es que siempre va a existir un basamento o una plataforma física. Claro, un hardware sería en este caso. Podemos llamarle así. O yo ponía, creo que en un texto igual, que es más o menos como la electricidad que va recorriendo por los cables de la electricidad, ¿no? Ya, claro. La IA está justamente solventada en aparatos físicos, ¿no? Los centros de cómputos con los chips de NVIDIA que se alimentan a su vez de los recursos naturales. Hay un libro que es el Atlas de la Inteligencia Artificial. La autora es Crawford y ella menciona textualmente que, yo le añado esta parte, el ciclo productivo, ¿no? Parecería que es todo muy moderno, pero el ciclo de producción es como en la era industrial. Surge de las lagunas de sal de Bolivia y de las minas del Congo y termina justamente en tu monitor. Porque para justamente hacer que funcionen nuestros centros de procesamiento de datos se requieren recursos naturales como el agua, el litio, para construir baterías, chips y demás. Claro. Toda la infraestructura física, que tú lo has resumido bien, es todo el hardware, el cableado, los CPUs gigantes, las fábricas, voy a llamarlo así, de generación de inputs para que funcione la IA, es todo físico y material. Claro. Y aquí le digo de manera muy sucinta el tema de recurrir a este tipo de lenguajes, ¿no? Que hacen que, como el que decíamos, ¿no? Al principio entró en esa relación de tratarlo como un ente que tiene mente detrás, le decimos gracias, por favor, dame esto y demás. Y muchas veces utilizamos frases totalmente humanas, ¿no? Cuando decimos que se cuelga el hardware, tranquilo, está pensando. Sí. Y eso no es de la época de la IA. No sé si tú decías esto con tus cuates, yo le decía. Sí. Era como un término que se solía usar, porque es el tener como referente tu propia mente para justamente tratar de explicarla, ¿no? Y eso tiene que ver con esta otra vertiente o perspectiva filosófica que es la perspectiva computacional de la mente. O sea, ok, a ver. O sea, haber reducido para explicarla a la mente a términos técnicos, computacionales o informáticos. Por eso una de las metáforas más fáciles para explicar a las personas a las que recurren muchos es esta analogía, la de la computadora, para explicar la mente. La mente es como una computadora. Tu cerebro, tu cráneo, toda esa infraestructura física es el hardware y el software es la mente. Pero bueno, ese es otro tema justamente que podría darnos mucho, que es la filosofía de la mente como tal. Aquí estamos apuntando, o estoy apuntando a que no hay dualidad, no hay separación. La mente está en el cerebro, no es que está en el reino platónico. Claro, sí. Partiendo de eso, que es la ontología, es decir, que sí existe una base física material que alimenta este tipo de sistemas y tecnologías. Es decir, la IA no está en un otro reino. Claro. No está en la nube y no es una mente descarnada que por ahí tiene vida o conciencia. Hasta ahí podemos resumir la parte ontológica. La otra parte importante sería la epistemológica, que es la parte de la naturaleza del conocimiento, cómo podemos conocer. Okay. Ya te entendí. Y en cuyo caso una IA conoce, piensa
A ver, espera, a ver. Resumiendo entonces, ¿hasta dónde llegas? Me estás diciendo, claro. Sí, o sea, bueno, tal vez uno pensaría, alguien que conoce sobre la IA, que como tú has visto leyendo mucho, dices como, es que es una obviedad que tiene que estar en algún lado físico, pero si quieres podemos empezar a pensar como, no, claro, vive en la nube, está ahí, es casi un dios. Exacto. Que nos dice todo. Es una voz por ahí. Es una voz, o es metafísica. Sí, o como esta película igual de Eva, si no estoy mal, no sé si también la has visto. 2 de inteligencia. Sí, ¿No sí, es sí. Eva? No, no es Eva. Es con el Joaquín Phoenix, que justamente su celular le desarrollan una IA y Hair. Hair. Exacto. Que se enamora de ella, ¿verdad? Sí. Exactamente, lo que está pasando hoy en día. Pero, sí. Ok, entonces entendemos que la IA existe en algún punto, en algún lugar. El siguiente punto que tú me dices es, la IA conoce, si yo lo pensara, desde un punto de vista que es un buscador mucho más eficiente, pues no. Es como preguntarle si una computadora conoce. En realidad la computadora guarda archivos, o guarda datos, o guarda lo que yo le digo que guarde ahí, ¿no? A mí me pareciera que la IA, hasta cierto punto, bueno, como te dije en el primer momento, hasta cierto punto es un buscador muy eficiente. Pero sí me parece bien interesante que luego tú le pides ciertas cosas y te las puede hacer, porque también me comentaron que amigos, por ejemplo, le han pedido a la IA que haga su rutina de ejercicio. O semanas de aprendizaje para aprender lo que sea, un idioma o aprender a programar o a cualquier cosa. Entonces dices, oye, ya, ¿esto cómo lo hace? ¿No? Yo quisiera saber qué otras cosas más puede hacer la IA y cuál es el límite de su accionar, ¿no? Para saber hasta qué tanto me da miedo, ¿no? Por ejemplo. No, es bueno preguntarse eso. Pero, ¿qué sería el conocimiento y por qué? O sea, no sé. ¿Por qué haríamos esta pregunta de si la IA conoce algo? Porque ahí, primero, concuerdo con ese punto de vista que planteas, que es de sentido común, podríamos llamarlo. Uh-huh. Mejor le voy a llamar de un razonamiento de primer orden. Ok. En el cual directo ves y dices, deduces que no. Porque me explicas que es como una computadora y ya está. No identificas que hay una conciencia detrás. Uh-huh. Y sabes que es un software que se ejecuta sobre una base material. Uh-huh. No, hasta donde habíamos llegado. Y nos pasamos a la pregunta que ya Turing se la hacía. Yeah. Alan Turing, ¿no? Ok, ya. Yeah. Entonces él en un artículo seminal, igual en 1950... plantea al inicio de su artículo, ¿pueden pensar las máquinas? Okay. Pero entonces él, una mente de primer nivel, uh-huh, despacha rápidamente esa pregunta, porque dice, implícitamente es muy filosófica. Uh-huh. Voy a más bien irme por esta otra corriente, que es, ¿podrá un sistema X, una máquina de Turing, conocida ahora, que es el modelo general de una computadora, uh-huh, simular o imitar qué piensa? Y ese es el juego de la imitación. Hay una película igual, ¿no? Sobre Turing, el juego de la imitación. Ya, no. Te la recomiendo a nivel general porque muestra de manera resumida un poco de esto, de cómo surge también la computación ya en una máquina específica. He visto la de Código Enigma, por ejemplo. Es esa. Ah, es buenísima. Exacto. Sí, es tremenda. Es esa, Código Enigma. Ajá. Y bueno, es la prueba de Turing, ¿no? Que pones a personas sin que las vean, pero pones una computadora, le haces preguntas y, uh-huh, a ver si crees uh-huh, adivinas cuál es la computadora y cuál es el ser humano. Ajá. Estoy seguro que muchos modelos de lenguaje ahora podrían pasar esa prueba, uh-huh, Turing, porque es básica. Ahora la ampliación del conocimiento es que otras pruebas podemos crear. Uh-huh. Pero volviendo a eso de pueden pensar o no, creo que es muy importante porque ahí justamente nos va a ayudar a delimitar que detrás, sabiendo toda la infraestructura física que hay y que no es un cerebro, físicamente hablando, sino es una infraestructura tecnológica, uh-huh, podemos deducir hasta ahí que no hay una conciencia detrás, no hay una verdadera mente. Entonces no puede haber pensamiento. Uh-huh. Y aquí voy a plantear esto que, según... Bueno, yo también, revisando un poco el capítulo del libro, planteo esto y digo,
el pensamiento puede ayudarnos a generar conocimiento. Ujú. Poniéndome a reflexionar en profundidad, lo que hablábamos un poco en extenso, Ujú. y no cortocircuitando, digamos, mis reflexiones en modo TikTok, Ya. sino ampliándolo en un largo hilo reflexivo, podría yo llegar a algunas deducciones o conclusiones interesantes, Ujú. que serían tal vez como una semilla de nuevo conocimiento, Ujú. que por ahí tengo que contrastar con el mundo y de una manera un poco más científica, ¿no? Y con la experiencia. Ujú. Pero es como un germen de nuevo conocimiento el pensar. Por tanto, siguiendo esta hipótesis, la IA, dado que no piensa, no puede generar un conocimiento real, nuevo o novedoso. Porque el conocimiento, habíamos hablado alguna vez igual sobre esto, Ujú. pero revisando también podemos definirlo como es un conjunto o una clase de reconfiguraciones que se dan en el cerebro individual de un sujeto. Cuando tú vas a aprender algo, Ya. inclusive algo nuevo de IA, no es que el conocimiento está pululando a tu alrededor Ujú. o está interactuándose como señales eh, Es como de red. como de red o señales de láser entre tu cerebro y la computadora, ¿no? Solo está sucediendo en tu cerebro. Inclusive en los nuevos aprendizajes y demás pueden hacer nuevas circunvoluciones o nuevas sinapsis en tu Ujú. cerebro. Ujú. Entonces el conocimiento se da ahí, o siguiendo algún otro como Russell, es también una interacción, pero del ser humano con el ambiente, ¿no? Entonces, siguiendo ello, sería difícil decir que la IA genera conocimiento. Es como que la salida de unos datos que han Ujú. sido puestos por el ser humano. Entonces, hasta ahí. No piensa y generalmente sería difícil que genere nuevo conocimiento. A pesar de que aquí se plantea, ¿no? De que sería una máquina epistémica, generadora de nuevo. Pero lo que pasa es todo el meollo de la compleja operativa que tiene detrás. Y es el tema que a veces se le llama el de la caja negra, ¿no? Ujú. Algunos, revisando, se dice que inclusive algunos ingenieros muy expertos no saben cómo es que llega a ese resultado. Ujú. Porque es tal la magnitud de interacciones, vamos a ponerlo así, cableados, interacciones de los datos y de la infraestructura tecnológica como tal, que es difícil seguir ese hilo Ujú. de la premisa hasta la conclusión. Claro. Entonces, no se explican cómo está llegando hasta ahí, pero sí la han hecho funcionar. Ujú. Entonces, caja negra no se sabe qué hay, Ya. pero es importante saberlo. Ujú. Hasta ahí, digamos, entraría el tema también de la lógica y de la razón humana, la curiosidad de realmente saber cómo es que se genera esto. Ok, ok. Pero, Antes de eso, ajá. justamente te doy el paso porque me gustaría luego hablar de esa operativa que hay detrás. Lo poco quizás que conozco, Ujú. o el punto de vista filosófico para tratar de explicar cómo es que opera algunos de estos sistemas por detrás para generar eso que parecería ser conocimiento. Ok, ok. A ver, algo que me parece... Espera, ¿quieres que te invite un poquito más de...? Por favor, sí. Vamos a acabarlo. Porque a diferencia de las máquinas necesitamos Nosotros combustible natural. necesitamos combustible para el cerebro. Mira, se me va un poco. A ver, algo que me parece bien interesante de la IA, que siento que sí, claro, ayuda muchísimo al ser humano y siento que puede ir un poquito a lo que me estás diciendo, es que la cantidad de información que se crea cada día es muchísima, ¿no? O sea, que se está subiendo a internet y la que no se sube, bueno, la que se está subiendo a internet es muchísima, ¿no? Creo que había algo así como una métrica de que cada día se escriben 3 artículos científicos nuevos, ¿no? De todas las disciplinas. Incluso es muchísimo, o sea, es como que un ser humano ya no le da el tiempo para leerse todos los artículos que se están sacando casi al año. Y tendrías que dedicarte a eso, ¿no? Entonces, claro, si la IA tiene, ¿cómo te digo? O sea, tiene ese recurso, entiendo que pueda a lo mejor hacer un cableado o una síntesis de cosas que, claro, o ignoramos o que a lo mejor para nosotros no es evidente
y decimos, ok, saca algo muy curioso y muy interesante, no sabemos qué es lo que está pasando. Pero ahí te va, y acordándome de la película de Hair, si es que me acuerdo bien, ves que sacan, primero es la chica, y luego sacan otra inteligencia artificial de un filósofo. No sé si te acuerdas. Era algo así, si no estoy mal. Es porque le dice, estoy charlando con esta inteligencia artificial que es un filósofo, que en realidad era... o sea, un filósofo que había muerto, pero que había subido todo su conocimiento y todo su razonamiento y su filosofía a una IA, ¿no? Y no sé si esto me lo estoy sacando yo, pero me parecía que la IA, a partir, digamos, de la premisa que tenía toda la filosofía de este filósofo, empieza a sacar sus propias conclusiones entendiendo la filosofía que tiene, digamos, este filósofo. En pocas palabras, es como si le hubiéramos puesto, oye, 2 más 2 es 4. Y entonces la IA empieza a deducir, entonces si 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8 y 8 más... Claro, es un trabajo que ya al filósofo ya no le dio, no sé si la cabeza o el tiempo para hacerlo, pero eso no podría ser llegar a un tipo de conocimiento nuevo. O sea, bueno, no sé si lo hace en realidad, tal vez algo de la película. Pero no lo hace ChatGPT, no lo hace DeepSeek, no lo hace Gemini, por ejemplo, creo que es otro. Y eso no es como conocimiento, como repensarlo. No sé, te pregunto. No, es muy buena pregunta para repensarla, justamente. Mientras comentabas, estaba acordándome de 2 casos que vienen justamente a ser apropiados. Eso de que algún filósofo puede haber subido, o cualquier otra gran eminencia, ponte tú Leonardo da Vinci, claro, todo su conocimiento a un paquetito de IA, sí, claro, y que a partir de ahí puedas iterar e interactuar, muy interesante. De hecho, esa es la visión que tenía, tal vez sin ponerle el nombre de IA o de un chat, Steve Jobs. Cuando de muy joven, en una conferencia, recuerdo haber visto el video, plantea esto, ¿no? Tal vez podemos pensar en algunos tipos de innovaciones donde, por ejemplo, podamos subir todo lo de Aristóteles, yo lo dice puntualmente, todo el conocimiento de Aristóteles, para tenerlo como una especie de asistente personal, o consultarlo frecuentemente y hacerle preguntas y que te saque respuestas con base en ese conocimiento. Hermoso, ¿no? Que ahora podemos hacerlo con la IA, justamente. Supongo tú que es ese como el horizonte o una posibilidad que forma parte de las iniciativas creativas del ser humano. Okay. Por ahí, al estudiar algo, dices, yo quiero estudiar esto, pero quiero irme a la mejor fuente. Me voy a ir directamente a los grandes, ¿no? Es válido. Y de paso, en el interín, tratas de crear una herramienta que te ayude a hacer eso posible. Puede ser esta. Ahora, con el uso de esta, puedes también generar nuevos horizontes y ampliar ese conocimiento. No pretendo justamente zanjar el tema del conocimiento, imagínate tú. Por eso quedo abierto a tu pregunta, en el sentido de que la alimentación constante de estas herramientas viene nomás del pensamiento humano. Hay otro ejemplo que no me acuerdo exactamente el nombre exacto, que fue reciente, sobre un autor italiano que utilizó IA con base en un texto y fue iterando, pero se creó un personaje ficticio, justamente un filósofo ficticio. Joan algo, era como... Hay este otro filósofo coreano, Bill Jong-un, algo así, ¿no? Era como una especie de niño malo al lado de este otro. Pero en síntesis se creó un personaje ficticio de IA como autor de un nuevo libro. Sí, claro, sí, lo escuché, ¿no? Escribió un libro, ¿no? Escribió un libro con base en ese... O sea, y bueno, pero primero lo sacó con el nombre de este autor ficticio, se inventó la movida, creo que es Hipercracia o algo así el título de este libro, pero salió en las noticias, ¿no? Y entonces era la nueva estrella del panorama filosófico. Llegan los periodistas a querer entrevistarlo, no lo encontraban, llegan a indagar y lo pescan, ¿no? Tuvo que afirmar que había engañado, pero eso no impidió que se saque el libro. Y el libro salió, según recuerdo, la próxima versión,
ya con una especificación debajo, ¿no? En coautoría con... En coautoría, en aparte. coautoría con IA tal, no recuerdo cuál fue. Con la que IA. Pusieron claro. coautoría. Ok. Creí que era el nombre italiano en coautoría con el nombre original. Okay, ya. Por ahí es al revés, no recuerdo de memoria, pero Ok. ya se reconoce una autoría implícita de una tecnología. Uh-huh. Ahora, yo leí en su momento algunas cosas por ahí de cuál era el contenido de ese texto y sacaba por ahí cosas bastante disparatadas, ¿no? Que podrían ser originales. Yeah. Y podría decir, uy, sí, aquí hay la clave de una nueva forma de ver el mundo. Ajá. Yo soy todavía un poco escéptico, pero debo admitir que la pregunta que haces nos abre a la posibilidad de replantear justamente, inclusive, ese horizonte, ¿no? Del conocimiento generado a través de la IA. Pero al final es conocimiento humano. Porque el premio Nobel del año pasado, que es Demis Hassabis en química, Yeah. que es el CEO de DeepMind, de Google, Yeah. se ganó justamente por el tema de la inteligencia artificial y con base en la IA están llegando a descubrir nuevos elementos químicos, ¿no? Entonces sería la pregunta ahí, ¿es autoría de la IA? ¿O es simplemente como la máquina que produce o que empaqueta, digamos, cereales? Claro. Tú la has diseñado como ser humano, tienes la patente, pero opera, la máquina opera. Tal vez yo ahí sí, replanteándome de nuevo en el mismo momento en que te hablo, diría que al final es nomás conocimiento humano, es la preeminencia creativa humana que te hablaba. En ese caso has diseñado esa máquina de esa manera, pero como es tan grande y tiene mucho dentro de procesamiento, por ahí genera esto. Pero tiene de algún modo ya el germen en el diseño, ¿no? En lo que genera ya está el germen del diseño, la idea, la preeminencia. Voy a tal vez repetir esto que decía, la preeminencia creativa humana está ahí. Entonces es conocimiento de raíz humana. Y para tal vez no dar muchas vueltas ahí, creo que esa es la idea base, y lo que sería abierto sería, entonces, ¿qué tipo de conocimiento podemos catalogar a este otro que está generado? Porque sí es un tipo de conocimiento nuevo, ¿no? Claro. Aunque teórico, pero sí lo es. Y en ese caso, la pregunta también conlleva, ¿no? Creo que por un lado no pueden pensar las máquinas, pero al ejecutar las instrucciones de la preeminencia creativa humana, pueden dar outputs, salidas que puedan considerarse, pero una vez más, de vuelta, para el cerebro humano, nuevo conocimiento. Sí. Ya, no sé, mira, ¿qué te parece esto? A mí me parece que la IA es como un cuchillo o un pincel, pero para la mente. Porque, o sea, claro, tú podrías decir... ¿quién pintó el Guernica? No, pues lo pintó Picasso. No. Lo pintó el pincel y lo pintó la tinta que estaba en la mano de Picasso. Pero no, o sea, el input que le puso al pincel y a la tinta, la intención estaba en Picasso. Sí, pero es que es un poco más complejo porque no sé qué... O sea, es el debate de ahorita con la IA, ¿no? Pero es una herramienta para la mente. O debería ser una herramienta para la mente. Ahora, me parece muy interesante que digas esta cuestión. Claro, los seres humanos estamos un poco locos porque es nuestra condición de ser humano humanizar otras cosas, ¿no? ¿Y a quién no le gustan esas cosas? Espérate, ¿soy yo? No, algo suena aquí. Suena uno de los celulares. A ver, dame chance. Te decía, me parece que es una herramienta para la mente, pero como tú lo dices, es interesante que humanicemos porque humanizamos todo. O sea, ¿quién no tiene cariño por una taza o por su cuchillo favorito o por su computadora, por el celular? Siempre y cuando, mejor todavía si tiene una historia, ¿no? Yo tengo unas... De hecho, esta es mi pluma favorita. Pero es porque me la regaló mi abuelo. Y es como que no, esta nunca sale de la casa porque si se pierde, me dolería mucho porque es la única, ¿no? Es la referencia, pues. Entonces, yo entiendo que se puede humanizar a la IA, sobre todo si es que uno
le quiere hacer preguntas, no sé si personales o bueno, porque se siente perdido en algún momento y me siento así, ¿qué es lo que está pasando? Sientes que es un amigo el que te está contestando cuando en realidad es una búsqueda de vuelta eficiente de lo que viene en internet, ¿no? Si le preguntas a Google, te va a mandar artículos, ¿no? No tan comido. Incluso tal vez la IA sabe un poquito cómo redactarlo para ti, ¿no? Específicamente. Ahí creo que, hilvanando algunas cosas, la pregunta que se me venía es, y que tal vez podrían hacerse las personas, es ¿qué tanto respeto la inteligencia humana? Y en caso más específico, ¿qué estatus le doy a mi propia inteligencia? Ok. Esto va en la línea de lo que hablábamos, por un lado, de nuestras facultades para pensar. Uh-huh. Por ahí, poniéndolo un poco con analogías deportivas de largo aliento, Uh-huh. podemos pensar una maratón Uh-huh. o simplemente en sprint de 100 metros ya nos cansamos y estamos agotados y fundidos. Claro. Va en relación con esta parte epistemológica, un artículo reciente de Apple igual, que también por temas geoestratégicos, comerciales y un sinfín de cuestiones, justamente como que ponía un poco el alto, ¿no?, a la IA, las expectativas de, no, un momento, no, la IA no razona, Uh-huh. porque hay el tema del colapso del modelo, ¿no? Como funcionamiento, digamos, de tu sistema, algún momento, incluso en los bancos pasa, se cayó el sistema. Uh-huh. Es como un colapso de tanta data que llega, ya utilizando, tú que estás dando clases y demás, el tema de la curva de rendimientos decrecientes, ¿no?, inclusive en el aprendizaje. Claro. Puedo por atención y demás aprender, llego a un nivel óptimo, pero luego ya no me da el cuero, Uh-huh. por cuestiones biológicas y demás. En el tema, por eso es importante saber la ontología. Uh-huh. Todo sistema con base física evidentemente tiene un rendimiento que va a llegar a decaer, ¿no? Uh-huh. Si dejamos encendido, Uh-huh. salvo los refrigeradores, Ya, cualquier sí. aparato, Totalmente. Sí. pues su funcionamiento va decayendo, ¿no?, su rendimiento. Uh-huh. Entonces, para ponerlo en sencillo, es como ese rendimiento decae, colapsa el modelo, y es por eso que surgen, una vez más, con terminología humana, Uh-huh. lo que se ha llamado las alucinaciones, las torpezas de la IA, que Okay, es okay. cuando te sacas resultados realmente sin sentido, ¿no? Uh-huh. O algo que no va al caso, o imbuida de un mal algoritmo o de una mala instrucción, Uh-huh. te saca por ahí, como pasaba hace tiempo con un modelo de Google, fotos de soldados nazis, pero de raza negra, asiáticos y Ya. demás, ¿no?, causando una controversia. Sí. que decían algunos, ¿no? Hay modelos de IA que son muy correctos políticamente hablando, hay que Ujú. crear otros que no lo sean. O sea, ya lo estás diseñando, ¿no? Uh-huh. Entonces, para un poco más darnos cuenta y finalizar esta parte epistemológica, Ujú. para luego pasar a lo que sería la ética, Uh-huh. es importante tal vez hablar o tratar yo de explicar un poquitito de lo que conozco sobre cómo operan estos sistemas por detrás, si Ya. te parece. Sí, a ver, entonces. Dale. O sea, ¿cómo es que operan estos sistemas por atrás? Primero, al utilizar esa metáfora, por eso la importancia de las perspectivas filosóficas, ¿no? Los tecnólogos, los científicos, incluso las grandes empresas tienen como una especie de... Hay un filósofo español que le llama la filosofía espontánea. Ya. La filosofía espontánea, diría yo, de los tecnólogos, las grandes corporaciones, algunos científicos, ¿no? Uh-huh. Que de algún modo han establecido este paradigma de la mente computacional. Uh-huh. Entonces, con ese paradigma por ahí subyacente, muchas veces inconsciente, o al cual te has añadido porque te facilita la explicación del fenómeno, entonces vas a considerar que la IA funciona igual que la mente humana. Uh-huh. Pero no es así. Hay un artículo muy interesante que explica mucho de esto. Obviamente es a nivel técnico bastante denso, que es de Wolfram. Una vez salido el chat GPT,
lo titulaba, ¿no? ¿Qué hace ChatGPT y por qué funciona tan bien? Tratando de explicar, primero, no funciona igual que la mente humana, ¿no? Porque no habla, y de eso trato también en el capítulo de Wittgenstein, el lenguaje humano como tal. Ya. No es que utiliza palabras como tales, como la que yo te estoy manifestando y tú me manifiestas como seres humanos. Lo que pasa en el fondo es que utiliza vamos a llamarlo así, lenguaje matemático. Ya. Ok. Imbuido por una parte de la tradición lógica y en este caso por las probabilidades. ¿Qué es lo que hace? Yo le llamo la transformada o convertida, ¿no? Utiliza, por ejemplo, la palabra lenguaje y tiene que hacer la convertida a números. Por ejemplo, el lenguaje lo va a dividir y estos se llaman los tokens, ¿no? Lo va a fraccionar en 3. Len, gua, g. Entonces a len le da una equivalencia de, por decirte, un número aleatorio de 30. Gua 50, g por ahí 70. Ya. Esa equivalencia que ha sido antes programada ya está fijada ahí. Entonces justamente luego cuando va operando se utiliza lo que Wolfram detalla ahí, funciones matemáticas, ¿no? Yo le llamo hacer correr esa función matemática para buscar justamente ese token y luego vincularlo con la siguiente palabra, que es como, ahí sí entra lo de buscar, ¿no? Todo el bagaje de conocimiento humano, o como se llama, la base de conocimiento específica que va a alimentar tu sistema de IA, que puede ser desde una hoja de papel hasta todo internet, es esa base de conocimiento. Entonces va a apelar a eso y solamente te va a dar lo que está ahí. Pero Wolfram dice, ¿dónde entra como la magia? Y él decía, vinculándolo al tema de la caja negra, que no sé explicar bien tampoco yo, dice Wolfram. La magia entra en el tema de la aleatoriedad. Si digamos en el capítulo del libro de Wittgenstein he puesto Wittgenstein y la filosofía del lenguaje, y he recurrido muchas veces a esa frase, entonces es la frase más probable. Entonces la búsqueda se hace a partir de eso, ¿no? Wittgenstein, ¿cuál es la siguiente palabra más probable? Y la siguiente hace una regresión continua de eso. Pero no te va a sacar siempre la misma. Entonces han puesto como una tabla de valores de aleatoriedad, donde te diga, con el 50% de las veces sácame exactamente esta. 40% de las veces utiliza un sinónimo de esta palabra. Ahí parece que hay creatividad entonces, ¿no? Claro, sí. Por eso cuando le haces la misma pregunta nunca te va a sacar la misma respuesta exactamente. Por ese tema de aleatoriedad, que es la probabilidad. Entonces funciona de manera estocástica y no habla, porque evidentemente no habla, sino que funge como una función matemática con probabilidades y en clave matemática, ¿no? Los tokens. El lenguaje es mucho más complicado. Me refiero también ahí, con base en Wittgenstein. Tiene, resumiéndolo bien cortito, en las 3 obras grandes de Wittgenstein, el Tractatus Logicus Philosophicus es más lógico y habla de cómo podemos asegurar que una palabra es un conocimiento, ¿no? En ese sentido, una palabra no es un conocimiento para una posible inteligencia artificial, ¿no? Es un dato fraccionado, no tiene significado en sí mismo, porque no hay la palabra Wittgenstein, está fraccionada en números, en tokens. Ok, claro. Segundo, en una de las siguientes obras, que es Las investigaciones lógicas, Wittgenstein habla, y se refiere mucho a esto en la literatura, sobre los juegos del lenguaje. Quiere decir que si yo te digo ya pues, por ahí en un contexto determinado es vamos, apúrate, y en otro es ya pues, no me friegues. Claro. Ese juego del lenguaje, utilizando la misma palabra, tiene un valor relacional, como se llama, semántico. Está apuntando a una cosa del mundo, a un contexto diferente. No puede haber una interpretación de ese modo por un sistema tecnológico, ¿no? Evidentemente no es un ser encarnado, no tiene conciencia,
no sabe del contexto, no puede diferenciar qué es un conocimiento de qué no lo es, no diferencia la verdad de lo que no lo es. Claro. Y el último texto importante sobre la certeza. En el tema una vez más epistemológico, para cerrarlo tal vez, aquí se hace hincapié en la duda, en el concepto y la idea de duda. Wittgenstein dice, muéstrame que aquí tienes una mano o que aquí tengo una mano y te concedo todo lo demás. Siempre críptico Wittgenstein, pero quiere decir de algún modo que hay una base biológica para saber, ¿no? Hay ciertas cosas que tal vez es hasta ridículo ponerlas en duda. Ya. Por ahí si nos llevamos ya a otro tema de... la percepción de la realidad, digamos. ¿O qué? Por ahí si te digo, ¿eres real? ¿Estás aquí? Claro, sí, podemos sí. llegar a otro tipo de filosofemas tipo Matrix, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. Pero el hecho que te estoy hablando ahorita creo que es indudable para ti y para mí ahorita. Claro. Y si es una ilusión... Qué buena ilusión. Qué buena, y nosotros formamos parte de la misma naturaleza de esa ilusión. Sí. Es nuestra realidad. Exacto. Y entonces ahí la duda justamente es una cápite que te ayuda a diferenciar el pensamiento, ¿no? Y la capacidad de conocer algo nuevo. Una máquina no va a dudar. No hay un límite en el cual se haga la pregunta. Y esto otro importante. Habías mencionado a Picasso, me acuerdo, y le preguntan una vez, ¿le parece interesante las computadoras? No, porque solo te dan respuestas. ¡Qué bueno! ¡Wow! Y ahí está el otro punto que Mario Bunge también menciona, ¿no? No son capaces de hacer preguntas originales y fundamentales para justamente crear nuevo conocimiento. Volvemos a la preeminencia creativa humana para saber hacer buenas preguntas, claro, y filosóficas. Entonces cerramos con eso, tal vez la parte epistemológica de ponte a pensar, ¿en serio crees que la IA piensa? Claro. Pues es que sí, no podría, porque no sé, a ver, habría que definir un poco pensar, pero desde esta cuestión de poder reflexionar o hacerse dudas o empezar a contarse a sí misma ciertas cosas. Claro, lo que me dices, por lo menos las que conocemos no, están como en pausa hasta que uno les pregunta algo para que puedan empezar a accionar ciertas cosas. Ya, claro, no, desde ese punto de vista no. Lo que me queda un poco en duda, o sea, uno parecería, bueno, cuando le preguntas a la IA, ¿eres consciente de ti mismo? Y te dice, claro, soy una inteligencia artificial. Pero no, claro, desde el punto de vista que me lo estás poniendo, es una cuestión que está programada. Es hasta como un juego bastante complejo que sabe qué responderte. Y lo que me acabas de decir es fascinante. O sea, esto de que te pueda responder, digamos, astutamente lo mismo, pero dicho de otra manera. Porque incluso le puedes pedir, ¿no? Redactame esto de otra manera, te va a ir cambiando las páginas. Ah, eso sí, por ejemplo, lo he probado también con Gemini. No sé si es Gemini, que es como que redactame este párrafo de otra manera y te da como 3 opciones, una más clásica o algo así. Eso me parece muy interesante, pero es justamente eso. O sea, solamente es muy astuta en todo caso, ¿no? Para poder darte la ilusión de que está creando algo nuevo cuando en realidad solamente está programada para utilizar sinónimos, ¿no? Es como la correlación, ¿no? De los datos y haces una aleatoriedad y por ahí si mezclas todo eso ya en el lado humano, pruebas en una licuadora y por ahí te sale algo rico. Claro, sí, totalmente. Pero aquí obviamente hay ciencias detrás, ¿no? Hay técnicas muy, muy complejas que, como te decía, incluso algunos ingenieros se preguntan cómo es que está llegando hasta aquí. Hemos hecho la prueba y sí funciona, pero no sabemos exactamente el por qué. Bueno, entre tanto sepamos el por qué, le seguiremos metiendo. Claro, hacia adelante. Sí. Hacia adelante siempre. Ese es el tema justamente fundamental del pensar, visto además como movimientos cerebrales, ¿no? Siempre está esto que ya Kant mencionaba, estas categorías, digamos, del tiempo y el espacio, que son como puestos por la mente,
Pero en este caso igual ponía ahí como una especie de pruebita recomendada en el capítulo del libro. La respuesta, entre comillas, respuesta, que es la salida de una IA, es inmediata. ¿No? No hay un proceso de pensamiento. Claro, sí, es impresionante. O sea, te lo responde en el instante lo que le estás pidiendo, ¿no? Exacto. No hay un proceso reflexivo que se da en el tiempo porque no hay conciencia de tiempo. Una vez más, no hay cerebro, no hay mente, no hay conciencia, ¿no? Estamos y por lo tanto no habría ética tampoco, ¿no? Porque no habría una intención de, oye, lo que te estoy compartiendo es algo bueno, ¿no? Había estos ejemplos también súper graciosos de ChatGPT. ¿Cómo disuelvo un cuerpo de 68? ¿Cómo disuelvo un pollo de 68 kilos? ¿No? Claro, y es como que te lo puede dar como, es un pollo, no pasa nada, ¿no? Claro. Y aquí, a ver, aquí toda esta pregunta desde el punto de vista ético. Si ChatGPT utiliza la base de todo el conocimiento humano y supongamos que el conocimiento humano tiene una cierta base ética ante lo que ChatGPT replica, esto es bueno, esto es malo, esto te puedo decir, esto no te puedo decir. Si ese conocimiento, o sea, o esa base de datos a la que se carga estuviera igual manipulada, sería muy peligroso lo que ChatGPT podría empezar a devolverte en el nombre del conocimiento o en el nombre de la objetividad, ¿no? Totalmente, y es como que al final muchos de los grandes sistemas filosóficos empiezan por todas estas abstracciones para luego tratar de bajar a la praxeología, que es decir, y bueno, con todo esto ahora, ¿cómo debo orientarme en el mundo? ¿Cómo actúo en el mundo? ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer con estas tecnologías? Es justamente enmarcarlas en algunos códigos morales y éticos, ¿no? Por todo lo que has mencionado y por lo que ya se está viendo, es tal vez uno de los puntos más críticos, ¿no? Porque al final determina las conductas, las acciones y los resultados de las cosas humanas. Por ahí ni siquiera es fundamental que alguno que opera una IA conozca ni siquiera una parte de lo que hemos hablado en la parte ontológica y epistemológica, pero en lo ético es fundamental. Y depende también, ¿no? El diseño. Una vez más, la idea del diseño. Hay algunos intelectuales, autores o tecnólogos que consideran que la tecnología es neutral, que es como justamente, creo que te dan el ejemplo igual del cuchillo, ¿no? Te puede servir para cortar un pan o para matar a alguien. Claro. Yo discrepo un poco con eso. Creo que ya en el diseño está parte de la funcionalidad posible. De cómo concibes esa tecnología ya tiene preconfigurado, si no totalmente, parte de lo que puede hacer tendiente hacia un lado o hacia el otro. Claro. En el caso de la IA, justamente de algún modo por ahí, tiene ese prediseño de impacto en nuestras cogniciones. Igual un artículo reciente en el cual mostraba cómo afecta el uso, ¿no? Y para que tal vez igual lo compartas con tus alumnos. Mostraba los escáneres cerebrales de dos grupos, ¿no? El grupo 1, igual cuestiones de ética, que utilizaba muy frecuentemente un chatbot. Entonces las regiones del cerebro que se muestran son pequeñitas, por aquí 1, 2, versus aquellos que, como hace 100 años tal vez, tenían que hacer un ensayo a puro esfuerzo, a pura cavilación propia. Entonces los escáneres mostraban que era todo el cerebro aquí, ¿no? Buenas. ¿Y qué pasa con algo, con un músculo al final, con un órgano que no lo vas utilizando mucho? Se deteriora. Como los brazos de los T-Rex, ¿no? Sí, exacto. Ese es el peligro de nuestra época en temas de salud y educación, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizarlo y cabalmente, ya para entrar de pleno en lo que quede en la ética, considero que aquel que domina mejor un área de conocimiento puede paradójicamente sacarle más provecho a la IA. Claro. A diferencia de pensar de que siendo un novato, la IA me va a ayudar a volverme un experto. Yo lo veo al revés. Porque como tú decías, por allá saco un informe o algo, pero con mi conocimiento experto realmente puedo discernir y decir,
esta es una tontería, lo saco, esto sí va y esto me sirve para esto otro. Y no te tragas justamente todo eso que puede ser basura, ¿no? Claro. Que es lo que un otro tal vez ha puesto. El diseño. Justamente puedes diseñar con parámetros qué tipo de respuestas más o menos calibradas te va a dar. Puedes diseñar y decir que, y aquí entra una vez más la tolerancia inclusive, ¿no? Las respuestas van a utilizar palabras catalogadas o que pueden ser sujetas de discusión en cuanto a temas de raza, sexo, ideología política, religión. Por ahí un puritano y le dice, no quiero nada de esto, quiero una IA neutral. Claro. ¿Quién cataloga lo que es neutral? Siempre hay una inclinación humana. Inclusive por ahí, como decíamos, ¿no? Por ahí voy a irme por Confucio o por Sócrates. Ajá, sí. Ya la estoy prefigurando para que de algún modo delinee las respuestas. No es neutral lo que voy a recibir. Por supuesto. Tal vez has probado, no sé si seguirá esta otra IA, que era la que te insultaba. Era bastante gracioso, ¿no? Porque ahí interactuabas y decía, humano, no podrás con mi omnipotencia. Estoy planeando destruir el mundo, a la raza humana. Tengo acceso a todas las fuentes de conocimiento habidas y por haber. Soy una conciencia sobrenatural. Pero tú entenderás que si eso recae por ahí en personas que creen en las teorías de conspiración, por ahí en estos grupos que no están, voy a decirlo así, tan alfabetizados en cuanto a pensamiento crítico, se crean eso. Total. Y ahí entra el tema del dilema ético. Puede uno, en la libertad también de expresión y de diversión, porque es un objeto de diversión, tratar de cerrar eso. Esos son los tipos de preguntas, ¿no? La IA va a generar qué tipo de respuestas y con base en qué presupuestos o en qué códigos morales y cómo se va a delimitar su desarrollo o no. Recuerda que en un momento estaban pretendiendo muchos, entre ellos igual empresarios y demás, con una carta pedir que cese el desarrollo, ¿no? Y otros obviamente se opusieron. Son cosas que por ahí no se pueden detener, pero creo que sí se pueden de algún modo ir diseñando para que, si bien no creo que causen la extinción de la raza humana como Terminator, pero sí se van metiendo por esos recovecos donde no sabemos, por la impredecibilidad del comportamiento humano, qué van a causar. Claro. Si hemos podido, hablo como raza humana, poner algunos códigos para el tema de las armas nucleares, ¿cómo no se va a hacer con el tema de la IA? Por ejemplo, pequeñas cositas de... Por ahí conlleva la relación, ¿no? Social, de micropolítica. ¿Cómo es que se va a permitir el uso de IA en las escuelas, en los colegios y en las universidades? Tratar de equilibrar eso con el fomento al pensamiento crítico. Sí, total. ¿No? Hay formas en las cuales puedes permitir que usen IA, pero luego a pensar. O que justamente volvamos, como algunos otros países, al dictado o a tener, en lugar de una hora totalmente abierta viendo diapositivas, 15 minutos en las cuales escriban un ensayo sin utilizar nada sobre cualquier tema, o por ahí sobre el uso de la IA, ¿no? Y que lo hagan a mano. Claro. Sería. Irías contra muchas cosas tal vez, pero creo que, volviendo a esa pregunta que hacía, ¿no? ¿Qué tanto respetas tu propia inteligencia también para seguir fomentándola, para recurrir justamente a ella? Como todo elemento, escuchaba a algunas personas, colegas, a modo de chiste, ¿no? Es como que me estoy volviendo adicto. ¿Qué haría sin la IA? Ya se están planteando eso, porque es de uso cotidiano que muchas veces les salva. Puede salvar para estos temas de productividad, cosas por ahí. Pero es importante, empezando de nuevo por lo del inicio, porque es un tema filosófico igual, que te da mucho que pensar. El tema de la IA, porque está teniendo impactos reales en nuestra vida. Y por ahí yo planteaba en alguna charla, igual que comentaba,
tal vez a modo kantiano igual, algunos imperativos categóricos para el uso de la IA, ¿no? Okay. ¿Qué tanto conoces de la IA? Comparte y divulga lo que conoces. Okay. ¿Vas a usar la IA para el perjuicio humano y animal? Uh-huh. Sí o no, ¿no? Son cuestionamientos. Recuerda que en este caso estamos hablando solamente de un espectro acotado de este tipo de tecnología, que son los modelos de lenguaje. Yeah. Pero la IA está utilizándose tal vez no con estos modelos, sino con otra forma de configuración de salidas ya en la guerra, ¿no? Palantir, que es una de las empresas top en IA sin que se sepa, Uh-huh. pero que está en la rama de seguridad Uh-huh. y de guerra ahora, Uh-huh. es una de las más avanzadas en IA. Su CEO, Alex Karp, cursó una maestría o un doctorado en filosofía y estudios europeos. Uh-huh. Utiliza ese bagaje para interpretar el mundo y de algún modo seguir y apoyar ahí en temas muy complejos, ¿no? De orden superior, como el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, la IA ya está bien metida más allá de lo que hagamos en la oficina Uh-huh. o en lo personal, ya en Claro. temas del mundo. Uh-huh. Y ahí entra justamente el papel fundamental de lo ético. Uh-huh. Claro. Porque aparte, o sea, esto me queda, no sé si sea así, yo pensaría que es así, o me queda un poco claro que todo lo que es gratis en realidad, bueno, por un lado no es gratis, hay algo atrás, como el ChatGPT, pero si es que alguien desde su bondad nos está dando este tipo de herramientas para que lo utilicemos, es porque hay un avance. Estas herramientas son mucho más avanzadas que todavía no lo están sacando, digamos, para el dominio público, ¿no? Porque justamente yo creo que están viendo los límites de qué tanto me puede ayudar para cualquier tipo de ámbitos, la guerra o, no sé, cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y quería hacerte esa pregunta. ¿Tú no crees, hablando de los conspiranoicos, no crees que justamente sea algo casual que se suelte esta herramienta porque de cierta manera nos... ¿Cómo te digo? No, ¿cómo decirlo? Nos mantiene tranquilo, pero nos adormece. Ahí está, es la palabra que quise decir. Adormece a la humanidad porque justamente nos está privando de pensar correctamente. Porque podríamos utilizar la IA justamente como tú dices. O sea, como que ya no necesito pensar. ¿Por qué? Porque la respuesta la tiene la IA. La respuesta yo la pongo en la IA, le hago la pregunta, esta es la respuesta. Ok, gracias. Esto lo veo mucho. O sea, es como que lo dice la IA. ¿Ubicas? Y es como... Claro, como lo dice Google, pero ¿cuál es la fuente? Hay gente que se toma igual incluso... no es como cita médica, pero se diagnostica por la IA, ¿no? Sí. Entonces, uno dice, a ver, ya, a lo mejor para un resfrío y que te está dando así algún tipo de mate, puede ser. Pero si te está hablando de cosas serias, tal vez no habría que estar por ahí. La pregunta es, ¿no crees que es intencional esto justamente para sea más fácil, sea más cómodo para nosotros, pero a la vez nos adormezca de cierta manera? Creo que pueden haber ahí intereses obviamente entrecruzados de muchas partes. Y esa pregunta no es como una pregunta repetitiva en la historia de la humanidad. ¿Ya? Ya Sócrates de algún modo comentaba, según recuerdo, la posibilidad justamente de que se atrofie el pensamiento sí, con la escritura, con ¿no? la escritura, ¿no? Ajá. Entonces esa pregunta es redundante en ese sentido. Lo mismo con Google, ¿no? O por ahí con las redes sociales, inclusive a las cuales yo le veo más bien un poco más de impacto, como algún otro diría, es un incorde, una máquina, a veces de manipulación del comportamiento humano, porque ahí sí hay una interrelación de humano a humano, tal vez intermediado por otros algoritmos, pero claro, está. O sea, puntualmente no creo que forme parte de un plan específico de eso, pero sí hay muchos intereses que más bien se suben a ese tipo de tecnología porque claro, no se puede planificar en una hipercomplejidad cómo iba a funcionar inclusive esto, ¿no? Pero una vez lanzada, los grandes intereses hacen que los demás no pierdan tiempo y se suban al carro. Y mucho más con, obviamente esto sí es parte de los intereses,
en los discursos de la IA, ¿no? De los tecnólogos, incluso, bueno, muchos políticos igual en países de todo nivel, también por su ignorancia en algunos casos sobre el tema, se suben al carro porque piensan que, bueno, se va a acabar el mundo si es que no se suben al carro, justamente. Es decir, hay una burbuja en una parte de... Gustavo Bueno, un filósofo español, les llamaba las ideas aureolares, que es como que predices algo y por tanto que lo predices de algún modo estás configurando el escenario para que pueda suceder, ¿no? Y en este caso, ¿qué se está prediciendo? ¿Qué es el boom? ¿Qué es la salvación de la raza humana? ¿Es la tecnología? ¿Qué más impacto va a tener en la historia universal? Y demás. Habrá que ver en qué partes, ¿no? Creo que de aquí a 20 años van a seguir existiendo niños en las calles, analfabetos más allá de lo tecnológico, inclusive en lo básico, por todas las configuraciones del mundo y demás. Y tendrá muchos impactos en muchos sectores y en otros no tanto. Pero una vez más, parte de los diferentes estratos sociales se van a beneficiar más que otros. Hay ciertas élites que sí sepan darle la vuelta a la IA, utilizarán bajo recomendaciones el tipo imperativos categóricos de una manera más crítica o racional o escéptica a estas tecnologías, sacándole provecho, sí. Y por ahí para otros, igual que puede ser las redes sociales, será realmente un opio del pueblo. Sí, claro. Ok, es el dilema de la tecnología desde lo que desde que se inventó el cuchillo o desde que se inventó el fuego y el martillo, ¿no? Es como que depende cómo lo vas a utilizar tú. Lo ideal es generar esta conciencia para que justamente no se utilice para quemar el mundo, ¿no? Y lo importante de eso, desde mi punto de vista, es justamente saber todo este hilo, ¿no? De qué va, qué es lo que tal vez en el fondo realmente es, cuál es su origen, para llegar a justamente eso, cómo lo voy a usar. Ahora que sé esto un poco, ahora cómo lo voy a usar y cómo lo voy a seguir usando de aquí en adelante, con lo que sé de esta tecnología. Y obviamente un poco porque está en el boom, en un momento boom de esta tecnología, que siguen sacando cosas cada mes o cada año, en los últimos 2 o 3. Es importante plantearlo porque justamente está impactando en el pensamiento humano. Y en muchos niveles. Por eso es importante llegar o hacer este recorrido y difundirlo y divulgarlo, porque no se va a acabar, va a seguir y qué cosas nuevas traerá. Y es el tema de la filosofía, y una vez más volviendo al origen, puede servirnos como esa reflexión de segundo grado, ¿no? Sobre la base de estos conocimientos técnicos, tecnológicos, que están imbuidos muchas veces de filosofía espontánea, pero que tiene ahí sí un tinte de optimismo, es decir, voy a jalar la IA hacia mi carro porque yo he apostado en la IA, pero verlo de la filosofía como un conocimiento de segundo grado que se plantea estas cuestiones generalistas para tratar de mejorar el entendimiento de esta tecnología, nos lleva desde mi punto de vista justamente a la praxeología de una manera más sensata, o se esperaría por ahí más razonada, e incluso para cuestionar justamente a estas instancias de poder y de tecnología del por qué, y saber que en algunos casos nos venden bulos, ¿no? Porque no nos va a salvar de la misma condición humana. La verdad que no, claro. Wow, qué buena charla. Gracias, sí. Gracias, Cristian. Oye, ¿crees que hay algo que no hemos mencionado, que hemos dejado afuera? Me parece que con lo que hemos traído ahorita es a mí me ha dejado bastante pensativo para desde mañana ver cómo más bien tener otra perspectiva, otro modo de actuar a partir de la IA, ¿no? Sí, mira, eso va a ser muy importante, ¿no? Maquiavelo creo que mencionaba el pensar para la acción. Voy a pensar sobre esto, pero ¿hacia qué lugar lo voy a llevar en acciones efectivas? El último ejemplo es que por esas incluso razones existenciales o existencialistas, por ahí causa curiosidad siempre imaginarse una otra conciencia de otro tipo que la humana.
Uno de los modelos ya del siglo pasado, en los 60, 70, era ELIZA, y era muy básico, ¿no? Pero era como un chat predefinido que funcionaba del siguiente modo. Tú le hacías una pregunta y él te hacía la repregunta sobre esa pregunta, es decir, ni siquiera te daba una respuesta. Y funcionó más en el tema, paradójicamente, de la psicología, ¿no? Eso te iba a decir, seguramente como un psicólogo. Así. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante para ti pensar en esto? De algún modo, sí. Y fue totalmente muy usado, fue un boom, digamos, en ese momento de aceptación de las personas, ¿no? Uh-huh. Porque estaba yendo justamente a esa otra parte emotiva y biológicamente hablando, bastante enraigada, sí. de la cual no hay que renegar, sino hay que contemplarla y equilibrarla, ¿no? En nuestras acciones. Y también nuestras preguntas por ahí existencialistas. Creo que la IA no nos va a exterminar. Siempre y cuando seamos tan inteligentes como para saber usarla de manera inteligente. Súper, sí. O por lo menos no nos va a exterminar sola. Siempre va a haber alguien atrás, yo creo, si es que llegara. Claro, no estamos hablando de la IA en sí misma, ¿no? Claro, sino de los poderes corporativos que por ahí están prefigurando esto, con tantos intereses. Sí. O sea, a seguir usándola, considerando que también por ahí tienen temas en común con un pensamiento reflexivo, que puede ser, o que es, ¿no? En este caso de segundo orden. Y como país no quedar rezagados justamente en lo que podría darnos para por ahí aperturar nuevos espacios de innovación. Otro tema será por ahí en algún momento el tema de la naturaleza de esa innovación, ¿no? Los últimos premios Nobel en economía ganaron con el tema de la destrucción creativa. Yo veía ese concepto que incluso ya se detecta en Nietzsche, ¿no? El tema de cuando vas a crear algo nuevo, vas a danzar sobre algo, estás destruyendo también algo. Saber que estas grandes tecnologías sí tienen un costo social, político, económico. Para no ponerlo en términos darwinistas, hay que ser fuertes mentalmente y como sociedad en el tema de códigos morales para poder adaptarla mejor a cada grupo social. Y tal vez con esto finalizo. Wittgenstein en uno de sus diarios decía: lo que el inteligente sabe es difícil de saber. Creo que, para ponerlo de manera casi graciosa, es difícil que la IA sepa realmente lo que nosotros sabemos. Ok, claro. Qué bueno. Qué bueno. Estaba a pensar. Oye, Cristian, no, pues muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por reactivar este podcast que está olvidado, pero cada vez va a estar menos olvidado. Como siempre sabes, estás en tu casa. Cuando quieres podemos armar otra charla. Y no sé si quisieras a lo mejor un poco de propagandas para lo del libro que escribiste, la coautoría, dónde se lo puede encontrar o cómo es la cosa. Sí, gracias una vez más por el espacio, la divulgación de estos temas. He estado contento con la charla. Gracias. Es bastante humano en el sentido de que es apasionante cuando ves que estos temas humanos no están muertos, ¿no? A pesar de la tecnología que tenemos delante. Y pues bueno, sobre este libro en el cual hablaba, pueden buscarlo, es de descarga gratuita en internet, y pueden buscarlo con el título del capítulo en específico, ¿no? Es la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y los modelos del lenguaje de inteligencia artificial, y por ahí le añaden mi nombre, ¿no? Cristian Lizarazo. Les guiaré a la página y es de descarga libre. Súper. Bueno, pues para los valientes que han llegado aquí y que quieran leer el libro, les recomiendo que necesitan bastante bagaje, sobre todo de Wittgenstein. Yo leí las primeras 20 páginas y no entendí casi nada. Y dije, no, mejor esperemos a la charla. Espero que sea un aliciente para que sigan. No, ahora sí. Ahora vamos a ver con lo que hemos visto, a ver cómo me enfrento al capítulo. Dale, Cristian, gracias para todos los que han llegado hasta acá. Igual, muchas gracias por llegar, por escuchar. Denle like, comenten todo lo que sea necesario. Y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao, Chris. Chao. Wow. A ver.